¿Escuchás un poquito bajo? A ver, vamos a subir un poquito acá. Sí, Ahí, ¿me escuchás bien? Ahí está. ahí estamos, sí. Ahí estamos, perfecto. Bueno, sí, a veces son los botoncitos por acá, ¿no? Bueno, contame, Gaby, ¿cómo está Formosa hoy por hoy? Para todos los que nos están escuchando y por ahí no saben quién es Gaby. Gaby, de alguna manera, es lo que ha revolucionado Formosa, ¿no? La que abrió la ventana y la que de alguna manera también ha mostrado realidades que pasan en una provincia que prácticamente vive en un feudo, ¿no? Prácticamente Formosa, en muchas provincias que por allí nos sacan la cabecita y no se sabe. Nosotros estamos en Córdoba, estamos casi en el centro del país, aunque el mapa ha cambiado hoy. Hoy por hoy nos corrimos del centro, pero la realidad es que muchas veces no se conoce qué pasa en las provincias, qué ocurre. A veces hay silencio o a veces se silencia también para no darse a conocer. Y creo que, Gaby, el gran trabajo que has hecho y ha implicado también los riesgos que has corrido, donde esto de ejercer, digamos, el derecho, ¿no? En pleno conocimiento del derecho, porque sos abogada, encontrarte en una situación dramática como la que hemos visto por la televisión, con detenciones y con situaciones que uno dice, esto está pasando en Formosa a consecuencia de algo que de alguna manera se fue conociendo, ¿no? Destapando la olla, como decimos por ahí. Gaby, contame, buenos días. Te saludo bien y te doy la Hola, buen bienvenida. día. La verdad que nunca más agradecida de haber sido formada en una universidad como la Universidad de Córdoba, ¿no? Que realmente tiene una formación muy, muy estricta con todos los que cursamos esas aulas, ¿no? En lo que es sobre todo la Facultad de Abogacía. Como vos bien decís, nosotros somos como una provincia chiquitita donde solo cuesta hacernos oír, y yo solo he sido instrumento. Yo creo mucho en Dios y creo que Dios hace 3 años me hizo incursionar en la política, que tenía un plan para mí, para mi tarea, y yo solo he sido instrumento de la voz de la gente. Digo, es más fácil. Un amigo cuando me invitó a estar en la política, y sabiendo que yo nunca compartí el diseño político de Infran, me dijo para convencerme, es más fácil hacer las luchas desde adentro, no se puede hacer siempre de la vereda enfrente. Y fue la decisión para entrar, yo entré por el peronismo oficial y empecé a dar batalla desde adentro, desde el riñón del gildismo para escuchar, para hacer escuchar la voz, sobre todo de las personas más vulnerables. Formosa sigue, porque yo sostengo que acá la violación de los derechos humanos es una violación sistemática, muy a contrario de lo que sostuvo el secretario nacional Pietragala, porque es un modelo, el modelo formoseño de sometimiento, de tener a la gente asfixiada, porque esto de meter miedo, temor, no fue solo con los varados o solo con los que estaban aislados en un centro de aislamiento, sino fue siempre con el empleado público, con el prestador del Estado. Nunca tienen la libertad de poder expresar alguna opinión en disenso con este modelo autoritario y de Infran. Y la verdad que yo lo que siento es que la lucha que vinimos dando hace tiempo va teniendo algunas conquistas, conquistas que para la gente que está sufriendo es un todo. Hoy que los niños, que los adultos mayores ya puedan hacer la cuarentena domiciliaria en sus casas es sumamente importante, pero también nos demuestra la falta de rigor científico de los protocolos, porque digo, una persona de mi edad, 52 años, sí está obligada a ir a hacer la cuarentena a estos centros, ¿no? Entonces, demuestra de que no hay un rigor sanitario. La lucha continúa. Ayer estuvimos con la visita de la comisión esta de diputados nacionales que vinieron para hacer un relevamiento de la situación de Formosa. Personalmente los acompañé, le dije, no se pueden volver de Formosa sin visitar uno de estos centros. Fuimos a un lugar donde todavía había 14 niños, a pesar de que hacía 48 horas que se había cambiado el protocolo,
y después de media hora de estar ahí, de visibilizar el problema, la gente fue dada de alta y se fueron a su casa. Así que creo que la lucha continúa cada vez más y cada vez hay más actores comprometidos en Formosa que están dispuestos a no callar para la defensa de estos derechos humanos que deben ser, que son inalienables y que deben ser innegociables para cualquier formoseño. Ciertamente, ¿no? Hubo un momento en que también se hablaba de que no era tan así como se presentaba, que no era tan, que era algo exagerado, digamos, esto de tanto para los derechos humanos. Se hizo una muestra de eso, ¿no? Se dio al menos una lectura rápida de eso, y creo que hubo una presión también social, como para decir, a ver, ¿cuál es la realidad de Formosa? ¿Qué pasa realmente en Formosa? Eso fue un poco la presión de todos los ciudadanos argentinos que vienen diciendo, a ver, queremos saber qué pasa, qué ocurre. Claro. ¿Realmente hay o un atropello hacia los derechos humanos o no? ¿Viste? No sé si notaste eso. A ver, siempre del discurso oficial, desde las primeras luchas con los varados, quisieron poner en el tapete que nosotros lo único que hacíamos es hacer política, que buscábamos romper el estatus sanitario, que, bueno, un montón del discurso de la mentira, del odio, de la división. Nosotros lo único que queríamos desde mi equipo que venimos bregando con esto es levantar la bandera de los derechos humanos y que se cumplan los protocolos, que nos cuidemos frente al COVID, pero que de ninguna manera la pandemia podía ser la excusa para avasallar los derechos de los formoseños. Ellos siguen con ese discurso, el mismo discurso se lo dijeron a Pietragala. Yo estuve reunida 1 hora 20 con Pietragala y cuando yo salí y dije a la prensa que había sido una buena charla, que había sido una charla empática, que había sido una charla donde el secretario mostró interés. Muchos me salieron a decir incluso que yo me había vendido al oficialismo. Y el correr de los días me dio me acreditó en mis dichos, diciendo hubo una bajada de línea de la nación, más allá de que la nación no lo reconozca a través de su funcionario en el discurso o en la retórica política, en los hechos a Formosa se le ha bajado el pulgar en un montón de situaciones que violentan los derechos humanos y por sobre todo esta presencia policíaca, este estado policíaco que vivíamos está mucho más atenuado, ya no ves policías en la calle, ya igual es una pantalla, porque ayer en la escuela que fuimos, la policía estaba vestida de civil, como si fuera que por estar vestida de civil no hay custodia policial en los centros sanitarios. Entonces, hay un juego con los derechos de la gente. Nosotros seguimos luchando, nosotros hoy la lucha, a pesar de que bajó mucho la conflictividad en los centros de aislamiento, hoy la mayor lucha que estamos dando es por Clorinda. Clorinda es la segunda ciudad de Formosa, es como si fuera que en Córdoba el gobernador Schiaretti decidiera dejar aislado a Villa María, ¿no? Dejar aislado, dejar bloqueado a Villa María, que la gente de Villa María no pudiera ir a Córdoba capital a hacerse los estudios médicos, que son muy recurrentes porque están los mejores centros, que no dejara que la gente de Villa María que trabaja en la ciudad de Córdoba pueda ir a Córdoba, que no dejara que los estudiantes salgan para ir a seguir sus carreras. Eso está pasando en Formosa con Clorinda. Digo, los abusos son permanentes y ahora nuestra mirada y nuestra lucha, como viene siendo hace meses, pero hoy con mayor ahínco, porque se levantó Formosa, pero no se levanta de fase 1 Clorinda, y no se le permite a Clorinda salir de Clorinda, y se le deja, por ejemplo, liberada la frontera, donde no hay custodia y pueden ingresar irregularmente o salir los florindenses hacia el Paraguay y no les permiten hacer un ingreso legal a Formosa. Entonces, es el modelo de Infran, ¿no? Yo pensaba con esta situación de Clorinda, es como que Infran viene a crear un nuevo delito, que ya no es abandono de personas, ya es abandono de ciudad, ¿no? Porque así es, la dejó totalmente abandonada. ¿Y qué crees que va a pasar ahora con todo esto, digamos, este revuelo que se ha generado? Y creo que el cambio, uno se preguntaba, bueno, ¿hasta acá llegará Ifrán? ¿Qué va a pasar? Digo, ¿hay algo que se está moviendo o es simplemente un movimiento y después pasa?
¿Qué crees que va a pasar ahí? ¿Hay un movimiento de Yo base, de fondo? ¿Hay un Sí, despertar? yo creo que ese movimiento de base o ese hecho histórico social se pone de manifiesto el día de mi detención, cuando yo salgo de la comisaría y veo más de 1000 personas autoconvocadas, veo a gente que no tiene nada que ver con la política, médicos, abogados, comerciantes, veo a gente de mi iglesia, a mi párroco, a mi confesor ahí presente. Yo dije, wow, ¿no? Fue como un decir, bueno, hasta acá nos callábamos y hoy no nos callamos más. Así que ahora yo creo que la llama está encendida, yo creo que es responsabilidad de todos los formoseños, que esta lucha mucho tiene que ver los medios, ustedes y todos los medios a nivel nacional de cada rincón del país, las organizaciones internacionales como Amnesty, que le han dado una lucha codo a codo en defensa de los derechos humanos, y sobre todo los vecinos que se animaron en un sistema tan opresor a levantar la voz. Así que yo creo que los abusos van a seguir porque ellos no van a querer después de 25 años dar un paso al costado. Yo públicamente le pedí a Infran que si no está en condiciones de seguir gobernando y lo está demostrando en los hechos, que renuncie, que no estoy de acuerdo en una intervención federal de la provincia, que sí pido una intervención federal de la justicia, porque la justicia es la primer cómplice de Infran, que no está pudiendo garantizar el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos. Yo le pido a Infran que renuncie y que su gabinete se vaya para permitir el mantenimiento de la institucionalidad. Hoy en hay varios cortes de ruta generados por vecinos que no tienen acceso a una vivienda digna. Vecinos que porque llovió 100 milímetros, hace más de 48 horas están con más de 30 centímetros de agua en su casa. Vecinos que en Formosa hay más de 3.000 módulos habitacionales construidos hace 2 años que no los entregan esperando la campaña electoral y la gente está hacinada y viviendo en el agua. Entonces, no hay una razón y está faltando esa mirada a la gente. La urgencia de esa gente de una vivienda digna es hoy, no dentro de 10 meses cuando sea la campaña electoral para conseguir un voto más, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Yo creo que se viene entonces un gran cambio, más allá del pedido de renuncia. Seguramente nada, ninguna batalla está perdida, esta es como una batalla, ¿no? De alguna manera. Por un lado, mostrar la realidad de lo que está pasando en Formosa, que todos estamos mirando hacia aquel lugar. Hoy insistía, por ejemplo, acá a través de este medio, de que nosotros, como más allá de que podamos estar cómodos acá quizás en Córdoba, porque bueno, hay funcionalidad, ¿no? En la justicia, y si no, el cordobés se levanta. Creo que conoces al cordobés que le llaman el que revoluciona, el que, viste, no se queda ahí, El del tiene que mover. Cordobazo. Claro, bueno, entonces, entendiendo un poquito, mirando un poquito a ese cordobés, uno desearía que pase también en todas las provincias, ¿no? Que pase esto también de la no tolerancia, digamos, esto del avasallaje por sobre los derechos. Y es un poco lo A que ver, uno primero anhela. Córdoba tiene culturalmente otra realidad. Córdoba es un pueblo cívico muy preparado, conoce sus derechos, los hace respetar. Y eso tiene que ver también con los diseños de políticas públicas. Córdoba es industrial, Córdoba es productiva, Córdoba es en educación, es una de las pioneras. Y es lo que nosotros no tenemos. Mirá, mi papá era mendocino y mi mamá cordobesa, y vinieron a Formosa en búsqueda de la tierra prometida. Formosa tiene salida al río Paraguay, a la cuenca hídrica, para sacar cualquier producto al mundo, y éramos hace 40 y pico de años que vinieron mis padres a Formosa, era la segunda productora de banana, la segunda productora de algodón. Hoy no producimos nada. De 30.000 hectáreas de producción que teníamos, hoy no llegamos a las 7.000. Nosotros no producimos el tomate que comemos, la papa que comemos, no producimos, lo único que producimos es empleo público. Y hoy cuando hablábamos en la comisaría, ¿no?, que me estaban haciendo el sumario para ver las responsabilidades de las policías que actuaron, yo le decía que el grave problema de la policía en Formosa es que los agentes no buscan la carrera policial
por una vocación, la hacen porque no hay otra fuente de trabajo. Entonces tenemos policías sin vocación, docentes sin vocación, empleados públicos sin vocación como única alternativa de salida laboral y de llevar el pan a su mesa. Y es ahí donde Formosa tiene que empezar a ser un poquito más como Córdoba, tenemos tierra, tenemos manos laburadoras, porque la influencia paraguaya, el paraguayo es muy laburador, tenemos hijos de inmigrantes, tenemos mucho para construir, pero para eso hace falta desde arriba, desde el gobierno, una mirada puesta al diseño de las políticas públicas para generar este cambio, ¿no?, productivo, industrial. Tenemos un parque industrial que solo ahí encontrás empresas estatales para negocios estatales, constructoras, ahí estaba el lugar para hacer el RTO de los vehículos, que nada que ver con la industria. Entonces, realmente es un cambio profundo. Formosa se inunda porque no hay un plan de obras hídricas. Digo, no hay un plan, estamos en la improvisación, en la ineficacia, en la falta de transparencia. Entonces, Formosa tiene mucho para construir, para llegar a ser una ciudad y un gobierno democrático, y eso depende esencialmente de la participación que haga la gente de ahora en más. Hemos encendido la llama, soy consciente que soy una actora importante en el encendido de esa llama, siempre le digo a los vecinos, ahora es responsabilidad de todos mantenerla, tampoco está bueno querer generar un incendio con esa llama porque se nos van a acabar los recursos y porque no es bueno un incendio, pero sí mantener una llama constante que sea el grito de la libertad y de los derechos humanos. De ahí arranca todo. De ahí arranca todo. ¿Cuándo son las primeras, las elecciones, digamos, allí en Formosa? No tenemos fecha todavía, no sabemos si se va a ir conjunto a Nación. Yo creo que Infran en este contexto va a querer adelantar las elecciones porque entonces él tiene el manejo absoluto de la justicia. Si bien él tiene mucha influencia en lo que es la justicia federal, no deja de tener otro viso de legalidad, la justicia federal, que está controlada por la Cámara de Resistencia, que una justicia provincial, que es la que yo creo que él va a buscar desde ahí controlar el proceso electoral como lo hace siempre, como lo hizo hace 2 años, ¿no? Y en este punto, ¿cómo están pensando ustedes frenar un poco esto que uno va visorando que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Ustedes qué están pensando algo? ¿Están trabajando en ello? Sí, nosotros estamos claramente trabajando para hacer una opción diferente, ¿no?, de una política diferente, pero yo creo que va a ser un año importante, Patricia, porque está despertando el formoseño. Hay mucha gente que quiere ser voluntaria, quiere ser parte de esta transformación, y hasta hace 2 años nosotros como oposición no lográbamos conseguir un grupo de gente que quiera fiscalizar, que quiera controlar, que quiera buscar la transparencia del proceso electoral, que sí creo que este año, entonces esas personas que están comprometidas con esta causa van a ser incomprables para la billetera de Infran, porque el año pasado, hace 2 años yo fui candidata a intendente y de las 550 mesas que había que controlar en la capital, a mí me faltaron 250 fiscales, así que te imaginarás lo difícil de controlar y también es responsabilidad de la política, porque digo, si vos sos oposición y no podés garantizar tener un fiscal por mesa, algo estamos fallando como oposición. Obviamente que billetera mata galán y que eso se genera en un inconveniente para nosotros, más cuando tenés un pueblo tan necesitado y tan empobrecido, pero yo estoy convencida que nace una Formosa diferente y una Formosa que quiere ser parte y participar de los procesos democráticos y que va a ser custodia de que sea lo más transparente posible. Ojalá que se dé, ojalá que este despertar sea un despertar profundo, que existe la posibilidad de un cambio. Y eso se puede dar, y que el formoseño tenga la seguridad que está en manos de los formoseños, ni más ni menos de cada ciudadano, que cada uno haga la diferencia. Y creo que Formosa puede cambiar y se puede terminar todo esto que se está dando y darle una oportunidad a la propia provincia, ¿no? A un cambio. Existe esa posibilidad, pero está en manos de cada uno de los formoseños,
Así que de acá vamos a seguir mirando nosotros hacia allá, por este lado orando por esta provincia, para que realmente se dé ese cambio, para que Dios fortalezca, para que no desmayen, porque entiendo que la lucha no es fácil. Hay mucha profundidad, hay muchos años en el camino y creo que hay que, fortaleza se necesita, ni más ni menos, para continuar esto, pero creo que van por el camino, están yendo, han agarrado el camino, digamos, y eso es importante, ¿no? Creo que es Vos importante que sabés que despertar como... Formosa es una tierra de mucha fe, acá hay una población muy grande de la comunidad católica, la comunidad evangélica, hay adventistas, los pueblos originarios son pueblos cristianos evangélicos y hay mucha oración, por eso yo creo que con Cristo mayoría aplastante, yo creo que con Él todos vamos a poder, que el dolor es parte del proceso de transformación, que si Dios permite todo este dolor, todo esto que está saliendo a la luz es siempre para algo mejor, así que nosotros agradecidos a ustedes, a todos los que hacen posible visibilizar, porque siempre va a haber en algún rinconcito de la patria algún argentino orando por nosotros y haciendo fuerza para que esta transformación nos permita a los formoseños ser parte de la Argentina, porque hoy realmente nos consideramos argentinos de segunda, nos consideramos argentinos sin derechos y nos consideramos que desde el Bermejo para abajo hay una clase de argentinos y desde el Bermejo para arriba otros que no tenemos ni garantías constitucionales. Así que para nosotros es muy importante que siempre estén ahí siendo nuestra retaguardia. Muchísimas gracias. Por supuesto, bueno, me encantó hablar un poquito contigo y bueno, saber de que seguís ahí, te veo que estás, porque hemos visto algunas noticias, algunos videos que se han dado a conocer, digamos, la violencia que se ha generado hacia tu persona, pero bueno, ha despertado, como vos decís, y ojalá que sigan todos despiertos y ojalá que la fuerza aunada en la misma meta pueda alcanzar el objetivo y podamos ver a una Formosa floreciente porque se lo merece. Y bueno, vamos a seguir en contacto siempre Sí, a sí, sí. disposición tuya cuando vos quieras charlar para llegar a esa hermosa tierra que me genera muchos y buenos recuerdos. Bueno, un placer, Gaby, veo que te están llamando, así que bueno, gracias por Chao, quedarte un gracias. ratito con nosotros, así que bendiciones. Hasta pronto.